I want to turn our attention to a story in the book of 2 Kings. Quiero voltear nuestra atención a una historia en el libro de Segunda de Reyes. In 2 Kings chapter 5, we're introduced to this high-ranking officer, this army commander named Naaman. En este Segunda de Reyes, capítulo 5, nos introducen a un oficial del ejército llamado Naamán. Naaman, this Syrian king, El rey sirio, he was Syrian commander. Syrian commander. comandante, He was respected by the king fue respetado por el rey because of his might, because of his military success. porque era exitoso en las fuerzas militares. However, despite his success, his power, Pero aún su éxito y su poder, he had a skin disease, él tenía una enfermedad de la piel. a disease called leprosy, Era una enfermedad llamada lepra. and it plagued his body. Y le llegó a su cuerpo. So despite how strong, how intelligent he was, he had this life-threatening disease. No importaba qué tan fuerte, qué tan inteligente estaba, tenía una enfermedad en su cuerpo. Because at the time, leprosy was a death sentence. They would die. Porque en ese entonces la lepra, ser leproso, pues, iban a morir. Because they didn't have modern medicine as we do. No tenía las medicinas que tenemos hoy en día. They couldn't go to the pharmacy. No podían ir a la farmacia. They couldn't go to the hospital. No podían ir al hospital. So this disease, this skin disease, Luego esta enfermedad de la piel was a death sentence. They would surely die. era una sentencia de muerte que iban a ciertamente morir. And so what happens is that they invade Israel. Y lo que sucede es Siria invada a Israel And they take a young Israelite girl captive. y toman a una mujer israelita cautiva And they bring her back to Syria. y la traen para atrás de regreso a Siria. And all of Naaman's household knows that he's sick. Y toda la casa de Naamán sabe que él estaba enfermo. Everybody can see the disease on his skin. Todos podían ver la enfermedad en su piel. But this young Israelite girl, Pero esta israelita jovencita, she knew the power of her God. ella sabía el poder de su Dios. Despite being in a foreign location, No importando dónde estaba, despite being a slave, no importando ser esclava, she still knew the power of her God. ella todavía sabía el poder de su Dios. But it doesn't stop there. Pero no para ahí. Because although she knew the power of her God, Porque aún ella sabía el poder de su Dios and she saw the sickness of Naaman, the enemy, y sabía la enfermedad de su enemigo Naamán, she said, I know a prophet who can heal you. yo sé un profeta que te puede sanar. And so Naaman seeks out the king of Israel Naamán busca al rey de Israel because he wants to be healed. porque él quiere ser sanado. And so he sends a letter to the king of Israel. Y luego él le manda una carta al rey de Israel. However, the king of Israel, he was panicked Pero aún el rey de Israel tenía pánico because he thought this was a trap, a political trap. porque él pensaba que lo iban a engañar. And so the king is frantic, he's worried. Y entonces este rey tiene miedo, está preocupado. But then the prophet Elisha intervenes. Pero luego llega aquí el profeta Eliseo. Elisha heard what was going on, how Naaman was asking for the king of Israel. Eliseo oyó que Naamán estaba buscando al rey de Israel. And Elisha also knew the power of his God. Y Eliseo también conocía el poder de su Dios. And so the word gets back to Naaman, you can come. Entonces la palabra llega a Naamán y él dice, puedes venir. And so Naaman made his way to Israel. Entonces Naamán llegó hacia Israel. But I want to pause for a moment Pero quiero poner pausa allí por un momento and explain what leprosy y is. explicar de lo que es la lepra. The symptoms of leprosy go as follows. Las síntomas de lepra así van.
An individual with leprosy will get white or discolored patches on their skin. Un individual con lepra recibe manchas blancas en su piel. These spots on their skin will become raw and full of blisters. Estas manchas se hacen blancas y se puede ver la carne pura, Ulcers and úlceras. will begin to spread across their body. Úlceras comienzan a crecer en su cuerpo. Their skin will begin to peel. La carne se lo comienza a abrir. It causes swelling of the skin, Causa que se hinche la carne, but also even decay. pero también que se muera la carne. If you had leprosy at this time, Si usted tenía lepra en este entonces, you were excluded from society. lo hacían a un lado de la sociedad. And according to the law of Leviticus, Y de acuerdo a la ley de los Levíticos, you were forced to live outside of the camp. usted tenía que vivir afuera de donde estaba el pueblo. It would be a slow, lonely death. Era una muerte larga y sola. You were cut off from your family, from your community. No podían ver su familia o su comunidad. You could not work. Usted no podía trabajar. You could not live in the city. Usted no podía vivir en la ciudad. And leprosy made somebody unclean. Y luego la lepra lo hacía alguien sucio. This disease called leprosy Esta enfermedad llamada lepra is a picture of sin in the Bible. es un retrato del pecado en la Biblia. Because just as this disease, Porque así como esta enfermedad, just as it separated people from society, así como lo separaba de la sociedad, sin separates us from a holy God. el pecado nos separa de un Dios santo. Just as sin is a death sentence, Así como el pecado, just as leprosy is a death así sentence, como la lepra es una sentencia de muerte, so is sin. también es el pecado. Because the Bible says the wages of sin is death. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Leprosy causes death, it causes decay. Lepra causa la muerte, que uno se vaya falleciendo. But also does the tragedy of sin. Pero también la tragedia del pecado. Because sin ruins families. Porque el pecado ruine las familias. Sin has destroyed cities. El pecado ha destruido ciudades. Sin has destroyed homes. El pecado ha destruido hogares. Sin has broken marriages. El pecado ha destruido matrimonios. But I know a God who has overcome sin. Pero yo conozco un Dios que ha vencido el pecado. Because Jesus Christ, He overcame sin on the cross. Porque Jesucristo venció el pecado en la cruz. And He has the keys to death, hell, and the grave. Y Él tiene las llaves para la muerte, el infierno y la tumba. if you are stricken, if you have this disease of sin in your life, Si usted tiene esta enfermedad del pecado en su vida, if you're facing decay and death in your life, si usted está enfrentando muerte, si está muriendo, Jesus can declare you clean. Dios lo puede declarar limpio. And so leprosy is what this man named Naaman had. Lepra era lo que este hombre Naamán tenía. But he believed that this prophet Elisha could cure him. Pero él creía que este profeta Eliseo lo podía sanar. And so Naaman arrives at Elisha's house. Entonces Naamán llega a la casa de Eliseo. And I'm sure he's excited. He's anticipating being healed. Yo creo que está emocionado, tiene la expectativa de ser sanado. He knocks on the door. Él toca en la puerta. But instead of meeting Elisha, Pero en vez de encontrar a Eliseo, he meets his messenger. encuentra a su mensajero. And Naaman thinks, this is strange. Y Naamán piensa, esto es raro. I came to meet Elisha. Why am I seeing this messenger? Yo vine a buscar a Eliseo porque encuentro a su mensajero. And so this is the first thing that is strange to him. Esta es la primera cosa que es rara para él. But let's listen to the word of God. Hay que oír la palabra de Dios. Because the word of God says that Elisha's messenger, La palabra de Dios dice que el mensajero de Eliseo, he tells him, go to the Jordan River ve al río Jordán and dip 7 times, y métete 7 veces and you shall be clean. y vas a ser limpio.
2 Kings chapter 5 verse 11 records Naaman's response. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11. Aquí vemos lo que dice Naamán. And he was furious. Y Naamán fue enojado. The word of God says, La palabra de Dios dice, but Naaman became furious and went away and said, indeed, I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, and wave his hand over the place and heal the leprosy. y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá de él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naaman had the faith that God could heal, Naamán tenía la fe que Dios podía sanar, but he didn't deny the existence of other gods at this moment. pero él no negó la existencia de otros dioses en este momento, Because they lived in a polytheistic society or society with multiple gods. porque ellos vivían en una sociedad donde creían en muchos dioses. They believed there was the God of the sky, Creían en el Dios de los cielos, a God for the water, el Dios de las aguas, a God for the harvest. el Dios de la cosecha. Many, 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 many gods. Muchos dioses. I want to tell somebody that faith is not having a backup plan. Le quiero decir, fe es no tener un plan segundo. Real faith isn't having a plan B. Fe verdadero no es teniendo un plan B. The Word of God says, walk by faith, not by sight. La palabra de Dios dice caminar por fe y no por vista. With our sight, there is comfort. Con nuestra vista nos sentimos cómodos. With our sight, there is assurance and confidence. Con nuestra vista nos sentimos seguros y confiados. With our sight, we can have trust in what we see. Con nuestra vista podemos tener confianza en lo que vemos. But Naaman, the Word of God goes on to say that he was furious because this was foolish to him. Pero Naamán dice la palabra de Dios que estaba enojado porque esto parecía necio hacia él. The Bible said he went away furious. La palabra de Dios dice que él se fue enojado. He said the Jordan River, it's dirty. Él dice el río Jordán está sucio, It's muddy. está lleno de lodo, It doesn't make sense. no tiene sentido. I expect the man of God to wave his hand over my sickness Yo esperaba que el varón de Dios mueve su mano sobre mi enfermedad and that I would be healed. y que yo iba a ser sanado. But here's this man thinking he knows everything, Pero este hombre piensa que él lo sabe todo. and he's telling me to dip in the Jordan River 7 times. Y él me dice que me entre al río Jordán 7 veces. That seems kind of foolish, doesn't it? Eso se siente un poco loco, ¿no? And this morning I want to talk about that faith seems foolish. Les quiero hablar, predicarles hoy que la fe se parece necio. It doesn't make sense to our understanding. No tiene sentido a nuestro entendimiento. Naaman was told to dip 7 times in the Jordan River, the muddy river. Naamán fue llamado a lavarse en el río Jordán que estaba sucio 7 veces. In fact, he said, aren't the waters of Damascus cleaner than the waters of Israel? Él dijo, no, las aguas de Damasco son más limpias que de Israel. Wouldn't those waters work as well? ¿Por qué no esas aguas trabajarían también? But God's ways are higher than our ways. Pero los caminos del Señor son más altos que los de nosotros. And his thoughts are not our Y thoughts. sus pensamientos no son nuestros pensamientos. And oftentimes he's testing your faith. Y muchas las veces Él está probando su fe. He's saying, my friend, what are you gonna do? Está diciendo, mi amigo, ¿qué vas a hacer? What is your response gonna be? ¿Qué es tu respuesta hacia esto? Are you gonna obey the word of God? ¿Vas a obedecer la palabra de Dios? And we see that Naaman began to doubt the voice of the man of God in his life. Y vemos que Naamán comenzó a dudar la palabra de Dios, del varón de Dios en su vida. I want to say this morning, Les quiero decir esta mañana, it is important to listen to the voice of the man of God in your life. es importante oír la voz del varón de Dios esta mañana. It's important to listen to the voice of your pastor, your shepherd, Es importante oír la voz de su pastor, because he's
He's watching over you. He's watching over the church. Está mirando sus almas, está mirando sobre la iglesia. And so the Bible says that Naaman went away in a rage. Y la palabra de Dios dice que Naamán se fue enojado. How many of you this morning you have children? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? How many of you, your children, they start throwing a tantrum when they don't have their way? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, comienzan a hacer berrinches cuando no agarran lo que ellos quieren? How many of you throw tantrums ¿Cuántos when de you don't ustedes- have your way? ¿Cuántos de ustedes hacen berrinches cuando no agarran lo que ustedes quieren? And sometimes, just like Naaman, that's our response to God. Y muchas las veces como Naamán, esa es nuestra respuesta hacia Dios. We think we have God figured out. Pensamos que ya sabemos todo de Dios. And when we don't see what we expect to see, we throw a fit and we get angry. Y cuando no vemos lo que esperamos ver, nos enojamos. I want to tell somebody this morning that the ways of God don't make sense according to our logic. Les quiero decir que los caminos de Dios no tienen sentido en nuestro entendimiento. The Bible says that God told Noah to build an ark because the earth is going to get flooded. La palabra de Dios nos dice que Dios le dijo a Noé que creara una arca porque se iba a hundir el mundo. But keep it in mind that it had never rained before. Pero tengan esto en mente que nunca aún había llovido. That seems foolish, doesn't it? Eso se parece necio, ¿no? God tells this man named Abram to leave his land Dios le dice a un hombre llamado Abraham que se vaya de su tierra and just to start walking. y nomás comience a caminar. That also doesn't make sense. Eso does it? también no hace sentido esto. God tells the children of Israel at the walled city of Jericho, Dios le dice al pueblo de Israel en los muros de Jericó. He tells them the city is going to be yours, Él le dice, esta ciudad va a ser de ustedes. but it's going to be done by marching around the city Pero- once a day for 6 days. Se va a hacer con ustedes marchando a través de la ciudad una vez por 6 días And then 7 times on the 7th y day. luego 7 veces el día séptimo. And then releasing a shout of praise and blowing the Y trumpet. luego un clamor de alabanza y sonando la trompeta. That doesn't make sense. Esto no tiene sentido. And so when the man of God tells Naaman, dip 7 times in the Jordan River, it doesn't make sense. Y cuando el varón de Dios le dice que se lave en el río de Jordán 7 veces, no tiene sentido esto. And so there's this idea I want to convey this morning. Hay una idea que los quiero compartir esta mañana. The idea of the phone call of faith. La idea de una llamada de fe. Because God was calling. Porque Dios está llamando. God was calling Noah. Dios está llamando a Noé. And Noah answered and he built the boat. He built the ark. Y Noé respondió y hizo la arca. He called Abram and Abram obeyed. Él llamó a Abraham y Abraham obedeció. He called Joshua and the children of Israel and they obeyed. Y él llamó a Josué y el pueblo de Israel y ellos obedecieron. They picked up the phone and answered. Ellos levantaron la llamada y contestaron. But again, when he called Naaman, Pero cuando él llamó a Naamán, Naaman got angry and got bitter. Naamán se enojó And as the story progresses, y vemos a la historia. we see that it was Naaman's servants that actually got some sense into him. Eran los siervos de Naamán que le dieron sentido a él, le dieron entendimiento. Because in 2 Kings 5:13, his servants go to him. Porque en 2 de Reyes 5 y 13 sus siervos llegan a Naamán. And they say, my father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more than when he says to you, wash and be clean? Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? He had people in his life reminding him of the word of God. Él tenía personas recordándole de la palabra de Dios. His servants didn't say, pastor doesn't care about you. Sus siervos no le dijeron, el pastor no le importa a usted. His servants didn't say, dip 7 times in the river. That's kind of crazy. You shouldn't do that. Sus siervos no le dijeron, no se meta, si se mete al río 7 veces, es un poco loco esto, no lo haga. His servants didn't say, the man of God doesn't know what he's talking about. Los siervos no le dijeron, el varón de Dios no sabe lo que está hablando.
But no, the people around him reminded him of the promise of God. Pero no, las personas alrededor le recordaban de las That is- promesas de Dios. That if he obeys, he shall be made whole, he shall be clean. Que si él va a obedecer, él va a ser limpio y va a ser completo. And so it matters who you have in your life. Entonces importa quién tiene en su vida. I want you to find a brother or a sister Encuentra una hermana o un hermano and say, I'm going to lift you up. y yo te voy a levantar. I'm going to remind you of the promises of Te God. voy a recordarte las I'm going to promesas de remind Dios. you of the word of Te voy God. a recordarte la palabra de Dios. And I'm going to stand with you Y when voy it's tough. y voy a pararme a un lado de ti cuando se ponga difícil. I'm going to stand with you in your trial. Me voy a parar a un lado de ti en tus pruebas. And so Naaman goes back Entonces Naamán se regresa and he listens to his servants. y él obedece a sus siervos. And the Bible says that he dips 7 times in the Jordan River. Y la palabra de Dios dice que él se lava 7 veces en el río. And then he is made whole. Entonces él es hecho completo. His skin began to be healed from the disease. Su piel es sanada de la enfermedad. The Bible says that his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. La palabra de Dios dice que su piel fue restaurada como la de un bebé y fue sanado. That diseased skin was made new. Esa enfermedad fue hecha nueva. And that reminds me of what the Word of God says. Y eso me recuerda lo que dice la palabra de Dios. If any man is in Christ, he is a new creature. Si algún hombre está en Cristo, es una criatura nueva. Old things are passed away. Behold, all things are made new. Las cosas viejas han pasado, todas cosas son hechas nuevas. Despite whatever disease or sickness there is, No importa cuál enfermedad usted tenga, there is healing. hay sanidad. And I want to tell a church today Y le quiero decir a la iglesia hoy, that that same God who heals is here today. y ese mismo Dios que sana hasta aquí hoy, That leprosy of sin can be done away with. la lepra del pecado puede ser limpiada. Because the Bible goes on to say that we were reconciled to God through Christ. Porque la palabra de Dios dice que fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo. And so Naaman goes back to Elisha Entonces Naamán regresa a Eliseo and he stands before Elisha's messengers and his helpers. y él se para al lado enfrente de los mensajeros de Eliseo. And in verse 15 he says, "Indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel." Y él dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. At first he just knew the God of Israel as another God. Primeramente, cuando primero comenzó esto, él simplemente conocía al Dios de Israel como otro Dios. Another God among many gods. Otro Dios en medio de muchos dioses. But by the end of the story, he knows that there is only one God in the earth, Pero al fin de la historia, él sabe que solo hay un Dios en la tierra. and that's the God of Israel. Y es el Dios de Israel. And this morning, God wants to show himself to somebody. Y esta mañana el Señor se quiere mostrarle a alguien. Somebody who's been trying other options. You've been trying plan Bs. Alguien ha estado tratando otros planes, plan B. But he wants to show somebody that I'm all you need this Pero morning. Él le quiere enseñar a alguien que Él es todo lo que necesitas. You don't need to go to the doctor. No tienes que ir al doctor. I know they've been failing you. Yo sé que te han estado fallando. I know you've tried therapy Yo sé que trataste esta terapia. and you've tried medicine and drugs to heal your mind. Has tratado drogas y medicinas para sanar tu mente. But God is saying, I want to show myself to you. Pero Dios está diciendo, yo me quiero mostrar hacia ti. I want to show my power to you. Yo quiero mostrar mi poder hacia ti. And I will show you that I am the only God. Yo te quiero enseñar que yo soy el único Dios. So by the end of the story, he finally understood that there is only one God in all this earth. Al fin de la historia, él sabía que solo había un Dios. But the path, it didn't make sense. The path to his healing didn't make sense. Pero el camino hacia su sanidad no tenía sentido. It was foolish.
era necio, But God uses the foolish things to confound the wise. pero el Señor usa las cosas necias para confundir lo sabio. God uses the weak things to confound the mighty. El Señor usa las cosas débiles para confundir a los Why? sabios. ¿Por qué? To show you that He is God. Para enseñar que Él es Dios. And I want to talk to somebody who has decay in their life. Les quiero decir, hablarle a alguien que se está muriendo en su vida. A decaying family. Una familia que se está muriendo. A decaying marriage. Un matrimonio que se está muriendo. A decaying mind. Una mente que se está muriendo. Someone who has thoughts of hopelessness and suicide. Alguien que no tiene esperanza y tiene pensamientos de suicidio. Someone who has a decayed understanding of what love means. Alguien que no entiende lo que es el amor. Because you've gone through abuse, you've gone through hurt. Porque ha pasado abuso y heridas. I want to invite you to encounter the King, Les quiero invitar que vengan a buscar al Rey. the God who can heal you, El Dios que lo puede sanar. the God who can make ways for you, El Dios que puede ser un camino para usted. the God who can deliver El you. Dios que lo puede liberar. And just like Naaman's sermons reminding him of the word of God, Así como los siervos de Naamán le recordaron la palabra de Dios. I want to remind somebody of what the word of God says regarding his promises. Les quiero recordar a alguien lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a sus promesas. It says in Psalms, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. La palabra de Dios dice que el Señor está cerca de aquellos que están de corazón quebrantado. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him out of them all. El hombre justo tal vez tenga muchos problemas, pero el Señor lo va a liberar de todas. In the book of Matthew, Jesus says, En el libro de Mateo, Dios dice, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." vengan a mí todos aquellos que están cansados, yo les voy a dar descanso. Jesus said, "Blessed are they who mourn, for they will be comforted." Bendecidos aquellos que están tristes, porque el Señor les va a dar gozo. Jesus says, "Blessed are they who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Bendecidos aquellos que tienen hambre y sed por justicia, porque van a ser saciados. So I don't know what you're going through, Yo no sé lo que estás pasando, but I want to remind you about the Word of God. pero le quiero recordar de la palabra de Dios. And I want to remind you about the power of the Y King. le quiero recordar del poder del Rey. And whatever you need this morning, Lo que usted necesita esta mañana, you can find in His presence. lo puede encontrar en su presencia. It might look foolish to you. Tal vez te parezca necia hacia usted. It might not make sense to you. Tal vez no tenga sentido para usted. But trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Pero confíe en el Señor con todo su corazón y no en su entendimiento. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. En todos sus caminos reconózcalo y Él va a dirigir sus caminos. So I want to invite you to the front. Les quiero invitar hacia enfrente. It might look foolish. Tal vez se parezca necio. It might not make sense to you. Tal vez no tenga sentido esto para usted. It might not make sense as you begin to lift up your hands and cry out to a God. Tal vez no tenga sentido mientras usted levante su voz y comience a clamar a un Dios. But He's here to meet you. Pero está aquí para esperarlo. And despite what it looks like to you, you keep trusting in God. No importa cómo se mira usted, usted siga confiando en Dios. You put your faith in and you put your hope in Him. Dele su fe, ponga su fe en Él, su esperanza. He's working it out. He's working it out. Él lo está trabajando. Let's lift up our hands. Hay que levantar nuestras manos. Jesus has all